Disfrutando de la vida, hermanos, de las bendiciones de nuestro Dios, gozosos. Recientemente que estábamos cantando, válgame, eh, que estábamos cantando, qué complicado es cantar con cubrebocas, ¿no? Yo sentía que el aire me faltaba, dije, no, no es cierto. Sentía que la oxigenación, no, no es cierto, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, eso espero, Señor, ¿no? Y la verdad es de que es un gozo alabar a nuestro Dios, ¿no? Comentaba hace un momento, cuando empezaba, antes de empezar nuestro culto, hablando con Eli y con Ismael, hablábamos acerca del programa navideño y todo esto, y les comentaba que en la semana o durante la semana me llegó la notificación a mi correo electrónico de algunas cosas que tenía que hacer para el convivio de Navidad, ¿no? Entonces, uno diseña la agenda o hace los planes desde el año pasado, pues se ponen fechas, ¿no? Allá los temas que se van a predicar, la cuestión del aniversario de la iglesia, también el convivio de Navidad, y pues uno hace sus planes, ¿verdad? Y finalmente Dios es el que dispone, Dios es el que mueve, está en control de todos los tiempos, Él no pierde el control, aun cuando pareciera que lo ha perdido, Él permanece fiel. Y qué hermoso que podemos precisamente recordar el nacimiento de nuestro Salvador, la profecía cumplida. Entonces, por esa razón en WhatsApp he enviado algunos versículos que son alusivos a esta profecía cumplida, ¿no? Entonces, solo pensar en toda la cuestión cronológica, y Isaías, Miqueas, que son algunas de las citas que son mesiánicas de la profecía de cómo sería el nacimiento de Jesús. 700 años atrás, 750 años atrás, desde también si vamos más allá más atrás en el Antiguo Testamento encontramos un sinfín de profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue cumplido y ahora 2000 años atrás podemos voltear y decir, de verdad, Señor, eres fiel, eres grande, eres maravilloso, que nunca perdamos la capacidad de asombro. Y no voy a predicar de la Navidad, aunque me encantaría. Ustedes saben que es mi tema favorito, uno de mis temas favoritos, pero no será así. Entonces, que el Señor nos dirija precisamente a continuar con lo que estuvimos platicando o predicando, exponiendo la semana pasada de Hebreos capítulo 12. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos la semana pasada? Pero para ello me voy a permitir leer desde el versículo 1 para poder entrar en todo el contexto de este capítulo tan maravilloso. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, y vamos a estudiar hasta el versículo 13, y comienza así este capítulo. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Un pasaje maravilloso, un pasaje profundo, una exhortación directa a los destinatarios de esta epístola. Ya vimos la semana pasada precisamente los 3 primeros versículos. Y recuerdan ustedes la imagen de la higuerilla que mencionaba de las raíces de esta planta. Esas hojas tan frondosas, esas hojas tan grandes, verdes, sus raíces de esa planta son profundas. Si tú la quieres arrancar cuando es una planta pequeña, y yo traía mi higuerilla hoy, pero la olvidé en casa, la arranqué en la mañana para traérselas como muestra, y se me olvidó, la dejé en la puerta de la entrada de su casa y la olvidé de tomar porque yo en la mañana la fui y la arranqué. Y estaba observando y dije, no inventes, no salió toda la raíz. O sea, todavía encima se había quebrado y se había quedado parte de la raíz, y ahora entiendo por qué a cada rato salen esas plantas ahí en el pasto. Entonces, así es como nosotros debemos de tener nuestras raíces fundamentadas en Cristo. Nuestras raíces deben ser profundas. Conocer a nuestro Dios será algo clave que nos va a permitir estar bien cimentados, porque esto será fundamental para el momento en el que nosotros enfrentamos las pruebas. Y ojo con esto, ojo con esto. Un tema complicado en la Escritura que a nadie nos gusta entrar, que es la palabra disciplina. Disciplina. Y vamos a estudiar a profundidad y a detalle lo que significa esto. Entonces, hermanos, el autor a los hebreos, el escritor de los hebreos, lo que quiere hacer es precisamente mostrar este camino. Y me encanta en los versículos 4 en adelante, que dice así el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Recuerdan ustedes quién sufrió hasta la sangre? ¿Quién padeció? ¿Quién derramó la sangre? ¿A quién está haciendo referencia? A nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él fue el, sin ser pecador, sin ser culpable, Él decidió ser obediente hasta la muerte de cruz. Y está haciendo referencia precisamente que nosotros mismos ni siquiera, ¿quién debería de estar clavado en esa cruz? Cada uno de nosotros, como pecadores. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, por amor, por obediencia a su Padre, Él estuvo dispuesto. Y dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Curiosamente, esta cita que hace el escritor de los Hebreos está haciendo referencia a 2 pasajes. El primero se encuentra en Job capítulo 5, versículo 17. Esta porción, ¿ustedes recuerdan la vida de Job? Job, ¿qué hizo de malo para recibir todo esto? No hizo nada. Él estaba incluso ofreciendo sacrificios por si sus hijos hubieran pecado, para que alcanzaran la gracia y el favor de Dios. Y sin saber, por si pecaron mis hijos, haré sacrificio. Y viene Satanás, le da una zarandeada, le quita todo, le quita todas sus posesiones, todo lo que tenía, su riqueza, incluso la vida de sus hijos. Y vienen sus 3 amigos. Y uno de sus amigos, precisamente, es el que le hace esta referencia al cual el escritor a los Hebreos hace. Y es precisamente en Job 5:17 que su amigo Elifaz así se llama, le dice eso a Job. Dice en Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere la palabra disciplina. Pero es muy interesante aquí que Elifaz le está haciendo referencia y dice que es bienaventurado el hombre que es castigado ¿por quién? Por Dios, disciplinado por Dios. Y dice que no menosprecies
la corrección del Todopoderoso. La siguiente cita, la cual está haciendo referencia en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, se encuentra en Proverbios 3, 11 y 12, que seguramente lo vas a ubicar. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Me encanta. Ni te fatigues en su ¿qué? En su corrección. ¿A cuántos les gusta ser disciplinado? Francamente. ¿A cuántos nos gusta que nos disciplinen? ¿A cuántos nos gusta que nos llamen la atención o que nos castiguen? Francamente, yo confieso, a mí no me gusta. Yo creo que a nadie nos gusta que nos estén corrigiendo, que nos estén diciendo, que nos estén castigando. Pero ve lo que dice el versículo 12 de ese proverbio, de Proverbios capítulo 3. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Principios de sabiduría que nos son dados que nos son dados a nosotros como padres y para nuestros hijos. Esto es parte del desarrollo humano. Es interesante que muchas veces, bueno, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos fuimos hijos alguna vez? Todos fuimos hijos. Y algún día nos permite el Señor ser ¿qué? Padres, ¿sí? Y luego abuelos. Y ya los abuelos no quieren hablar de disciplina, ¿verdad? Pero ese es otro asunto, Pero es aquí donde encontramos precisamente una razón por la cual nuestros padres nos disciplinan. Es interesante, pero el tema de la disciplina es un tema que pocas iglesias quieren hablar. Es un tema porque nos gusta a nosotros, a los hijos de Dios y al ser humano en sí mismo, por naturaleza, nos gustan escuchar las cosas buenas. Nos gustan escuchar las palabras. ¿A cuántos no nos gustan escuchar palabras de bendición? Es interesante, porque aún hace como algunas semanas estaba estudiando, enfocando en el tema del discípulo. ¿Qué es un discípulo y cómo es y todo eso? Yo decía, caray, ¿compartiré esta cita a la iglesia este día o mejor no lo hago, ¿no? Porque son palabras, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negar padre, madre, hijo y todo, ¿no? Negar, seguir a Jesús, ese es el costo del discipulado. Pocas veces nos cuesta, o más bien no nos gusta enfocar tanto en las responsabilidades que nosotros tenemos o que implica para nosotros como hijos de Dios. Y obviamente la iglesia poco quiere hablar acerca de la disciplina, poco se quiere hablar en nuestra sociedad acerca de la disciplina, de la reprensión. ¿Qué es el propósito de la disciplina? Y aquí escucha bien, son 3 propósitos. La disciplina tiene que ver con instrucción, tiene que ver con corrección, pero también tiene que ver con restauración. Instrucción, corrección y restauración. No es el problema de la disciplina o la falta de disciplina dentro de la iglesia o dentro del pueblo cristiano. No es un problema actual. En el año, para que tengan una idea, la primera vez que yo estudié este tema fue en el año de 1991. Probablemente algunos de ustedes ni nacían. En 1991 yo leí un libro que se llama Cuando en la iglesia hay pecado. Y este autor abordaba el tema de la carencia de disciplina bíblica dentro de la iglesia. No recuerdo el año en el cual fue escrito ese libro, pero yo recuerdo muy bien que lo leí en el año de 1991 por una clase que estaba cursando en el seminario. Y yo me preguntaba, cuando estaba preparando ese tema, ¿cómo estará la iglesia ahora? Si ese escritor viniera nuevamente y hiciera un análisis de la iglesia, ¿qué diría en su libro? Las disciplinas que actualmente me toca observar aún dentro de la iglesia o aún dentro de la sociedad, no están enfocadas en la restauración. Muchas veces solamente, me parece, o mi apreciación, es que tiene más enfoque en el castigo cuando está carente precisamente de instrucción. Todos han visto los memes de la chancla. ¿Cuántos conocen la chancla? ¿No? Esa que te tatúa en la espalda, ¿no? Cuando tu mamá te la avienta, ¡sopas!, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hay memes ¿A cuántos de nosotros nos dieron chanclazo? Es más, yo cuando jugaba fútbol americano, por no ir al entrenamiento, si no iba, decían, te toca chanclazo. Y te tenías que agachar y te daban en la pompi
con los tacos. Ese era el famoso chanclazo, ¿no? Y lo dejaba marcado, ¿no? ¿Cuántos no fuimos víctimas de esto? Y actualmente en nuestra sociedad, no estoy diciendo que debemos de dar chanclazos, porque acuérdense, tiene que ver con instrucción, corrección y restauración. Una corrección o un castigo sin una instrucción no es disciplina. No es disciplina. Tiene que haber instrucción. No, del caso contrario, el riesgo que corres es que se convierta en violencia intrafamiliar. Y eso es ser violento, es ser reaccionario. Por esa razón nuestros hogares están como están, porque carecen de disciplina. Y cuando hablo de disciplina es que están carentes de instrucción y solamente porque no me gustó lo que hizo mi hijo, entonces sí le voy a dar. No, eso es violencia. Eso no es correcto. Y obviamente me encanta la tercera parte de la disciplina que tiene que ver con restauración. La mayoría de las ocasiones cuando ejercitamos o ejercemos lo que nosotros hemos denominado disciplina, la mayoría de las veces solamente está en la corrección, en un golpe o en una violación. Violación una violación física o verbal, no necesariamente una violación, no necesariamente, no estoy haciendo referencia a una violación sexual, aclaro. Estoy hablando precisamente de esa corrección y tiene que ir acompañada de restauración. Esa restauración en la cual a la persona que es disciplinado, esa es la disciplina de nuestro Dios. Por eso dice nuestro Señor allá en Proverbios 3, 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si amas a tus hijos, tiene que haber disciplina en tu hogar. Y cuando hablo, quiero enfatizar esto. Cuando hablo de disciplina me estoy refiriendo a esos tres aspectos: instrucción, corrección y restauración. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos solamente en el segundo, solamente en la corrección, en la reprensión, y nunca precisamente en esa parte de poder restaurar. Esa es la disciplina de nuestro Dios. Eso es lo que Dios hace. Y dice ahí que no nos cansemos, que no menospreciemos esa disciplina que el Señor permite o nos da a cada uno de nosotros. Ahora, continuando con el versículo 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice que somos ¿qué? Bastardos. Si tú no disciplinas, estás diciéndole a tu hijo, eres un ¿qué? Un bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es decir, uno como padre, ¿recuerdas tú cuando empezaste a ser padre, en tus primeros inicios, cuando ya tenías a tu hijo? ¿Cometiste errores? ¿Alguien nació sabiendo cómo ser? ¿Alguien tuvo la dicha de ser padre y saber lo que era un padre perfecto? Yo ya casi soy perfecto como padre. Bueno, hijas. Obviamente nadie nace sabiendo cómo ser padre. Todos estamos en ese proceso. Pero me encanta que aún nosotros pudimos haber cometido errores, pero Dios, nuestro Padre, Él no se equivoca en lo que nos da y en lo que nos permite vivir. El ejemplo que daba de Job. ¿En qué terminó la vida de Job? ¿En qué terminó? Dios bendiciendo abundantemente. La esposa le cuestionaba a Job, ¿recuerdas esto? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: hey, tranquis, esposa, ¿qué acaso nada más recibiremos lo bueno y lo que Dios permite que vivamos malo, no lo recibiremos?
Bendito sea, y yo digo, no inventes, Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendice al Señor, maravilloso. Y continuando con el texto, y ahorita voy a ir explicando cada uno de estos conceptos. Y dice versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su qué, de su santidad, de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como les he dicho, la disciplina tiene que ver con tres aspectos fundamentales: corrección, instrucción, con educación. Tiene que ver con esto. Si no hay disciplina, entonces, si Dios no nos disciplina, entonces no somos considerados sus hijos, sino nos dice que somos ¿qué? Bastardos. Una persona que no reconoce como su descendiente legítimo, ese es un bastardo. Entonces, precisamente, Dios por esa razón nos disciplina. Y la disciplina no parece ser causa de ¿qué? De gozo. ¿Qué es lo que te causa alegría? ¿Qué es lo que debería causarnos alegría? El ser ejercitados en la disciplina. Aunque no parece ser causa de ¿qué? De alegría. Cuando venía tu padre, tu madre te disciplinaba, te llamaba la atención, ¿cuántos estaban riéndose por esto? Nadie, nadie, decíamos. Ahora, muy interesante, ¿no? Porque había primeramente una ¿qué? O debe haber una instrucción. Dios, ¿en dónde nos da su instrucción? En su palabra. Él nos da las instrucciones de cómo debemos vivir. Él nos dice, nos da este manual de vida para que nosotros podamos seguirlo. Y lo leemos, a veces la Biblia, vamos leyendo la Biblia y decimos, esto no me gusta. Y yo lo voy a hacer ¿a qué? A mi manera. Como lo dijo un gran filósofo mexicano, ¿no? A mi manera. Así no es. Debe ser hecho a la qué. Dios te ha dado la qué, la instrucción. Pero ¿qué hacemos? No hacemos caso. Y pensamos y decimos nosotros como a veces como hijos de Dios, conmigo será diferente. Conmigo será diferente. Y ahí vamos, ¿verdad? Como ovejitas, más bien no como ovejitas. ¿Como qué? Como chivitos, ¿no? No haciendo caso al consejo de Dios. Pero si tú estás siendo disciplinado por Dios, y en un momento dado va a venir ese ¿qué? Ese fruto de justicia. Va a dar ese fruto de justicia, ese fruto apacible. Y así será como nosotros vamos a ser ejercitados. Ahora, es muy interesante esa palabra cuando dice que dará fruto de justicia apacible, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, déjenme decirles que la disciplina es algo que estará en nosotros, o Dios dándola a nosotros, para hacernos más hábiles, tener esa agilidad. Y la palabra que ocupa ahí ejercitados precisamente es gimnazo, que tiene que ver precisamente, viene de esa palabra griega, que es algo que nos va condicionando o disciplinando en el entrenamiento, es hacer ejercicios gimnásticos. A mis 52 años, o bueno, no sé cuántos años tengas tú, ya me ventaneé aquí con mi edad, pero vas perdiendo ¿qué? La movilidad, ¿no? La agilidad, la elasticidad, ¿sí? Pero precisamente cuando tú te estás ejercitando, cuando empiezas, no sé, a hacer un ejercicio, por ejemplo, si te quieres rascar la espalda, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu mano, no? Yo no sé, no estoy aquí dando aquí una muestra de cómo hacerlo, estoy muy lejos. Y por eso venden las ¿qué? Las manitas, ¿no? Porque ya no te alcanzas. ¿Y por qué no te alcanzas? Porque has dejado de ejercitar esta parte, ¿no? Y le dices a tu pareja, ¿no? Dice Dianita, ráscame David, no de una vez aprovechando, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dejando de ser ejercitado.
Cuando Dios te disciplina, es precisamente para que estés siendo ¿qué? Ejercitado. Es una ilustración precisamente que va a ocupar en los versículos 11 y 12 y 13, perdón. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta ilustración que se da aquí es precisamente de un atleta. ¿Recuerdas el capítulo 12 cómo empezó? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la qué? La carrera que tenemos por delante. ¿Has hecho ejercicio alguna vez y te pones a correr y ahí vas? Y si no tienes condición física, ¿qué empieza a pasar? Empieza a faltarte la respiración. Pero si estás siendo ejercitado, vas a estar ¿qué? Aguantando la carrera. La vida cristiana así es. Si estás siendo ejercitado, si estás siendo disciplinado por Dios, corregido por Dios, instruido por Dios, restaurado por Dios, vas a poder ser capaz de aguantar la ¿qué? La carrera. ¿Qué es lo que pasa si no quieres esa condición física? Las manos se te van a ¿qué? A caer y se te van a empezar a ¿qué? A calambrar las piernas y vamos a empezar a tener problemas con las rodillas. Por eso dice el texto, por lo cual, levantad las ¿qué? Las manos caídas y las rodillas que están ¿qué? Paralizadas. ¿Qué es lo que el autor a los hebreos está diciendo? Que fortalezcamos nuestros brazos y nuestras débiles rodillas. El escritor de los hebreos nos habla como un entrenador. Lo hace con los miembros de un equipo y utiliza esos dichos que para ellos eran familiares. Aunque la carrera todavía no termina, los corredores se encuentran cansados. La vida cristiana se puede llegar a desfallecer en nuestro caminar con Dios. ¿Te has sentido desfallecido? En esta prueba que estamos pasando como humanidad, siendo francos, ahorita que estábamos cantando el primer himno, ¿cuál era? El de Navidad. Levantemos con gozo. Es Navidad, ¿no? A mí se me salieron las lágrimas. Porque dicen, no inventes. Hace un momento hablaba con él y con Ismael, ¿no? Y decíamos la Navidad, hace un año estábamos pensando en esto. Y ahora, francamente, ni he sentido el mes de diciembre, ¿no? Donde recordamos a nuestro Salvador. La carrera aún no termina. Los corredores se encuentran cansados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Según lo que el escritor a los hebreos dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y cómo se hace esto? Cuando somos ejercitados por nuestro Dios. Cuando el Señor, precisamente, cuando el entrenador nos grita y nos dice, ánimo, ánimo, sigue adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? La restauración. Él nos instruye, Él nos amonesta, nos disciplina, o más bien nos instruye, nos amonesta, pero también ¿qué? Te restaura. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso el entrenador dice, continúa diciendo, emparejad las sendas para vuestros pies. El escritor a los hebreos, precisamente por eso les está diciendo que el cojo no quede invalidado, sino más bien que sea que sanado, curado. Antes de que un corredor comience la carrera, tiene que analizar cómo será la carrera, cómo es el camino para que no pueda desfallecer, para que no se lastime a un tobillo o poder ser descalificado de la carrera. ¿Cuánto más cuando ese corredor experimenta la fatiga
y sufre o puede llegar a sufrir una lesión. ¿Qué es lo que el escritor a los Hebreos quiere enfatizar aquí? Y voy a hacer referencia a 4 pasajes que hemos estudiado durante nuestro caminar, nuestro peregrinar en la epístola a los Hebreos. Capítulo 3, versículo 13. Animaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, no te dejes engañar por el pecado. No te endurezcas. No endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Capítulo 4, versículo 1 dice, por lo tanto, dado que la promesa de entrar en su reposo todavía permanece, tengamos cuidado que ninguno de vosotros resulte no haber alcanzado ¿qué? El reposo. Ese reposo que podemos dejar de experimentar, que solamente viene ¿con quién? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza plena en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La causa por la cual no entraron en el reposo, en capítulo 4, versículo 11, dice, hagamos por lo tanto todo esfuerzo para entrar en ese reposo, para que nadie siga siguiendo el ejemplo de desobediencia de ellos. ¿Por qué razón Israel no entró en el reposo de Dios? ¿Por causa de su qué? De su incredulidad. La causa por la cual no entraron a la tierra prometida y vagaron 40 años en el desierto fue porque no quisieron ¿qué? Creer en la promesa de Dios que les iba a entregar la tierra de Canaán. Y por esa razón no entraron en el ¿qué? En el reposo de nuestro Dios. La incredulidad, el no creer lo que Dios dice en su palabra, será motivo de que no encontremos ese reposo que solamente está en Dios. Capítulo 6, versículo 11 dice, deseamos que cada uno de vosotros demuestre esa misma diligencia hasta el fin para asegurar vuestra esperanza. Hermanos, la iglesia fue dejada con ese propósito. Animarnos, fortalecernos como cuerpo de Cristo. Esto es nuestra labor. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con estas disciplinas que vamos experimentando cada día? Preguntas claves que debemos hacernos para poder resumir todo lo que hemos estudiado del capítulo 12. ¿A quién estás mirando durante la carrera? ¿Quién fue el que murió por ti? ¿En quién o qué deposito mi fe? ¿Cómo estoy corriendo la carrera y cómo se encuentra mi fe en este momento? ¿He crecido en mi fe? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas que el Señor nos permite vivir hoy en día? Hermanos, no son tiempos sencillos los que nos están tocando vivir. ¿Qué podría decir? En mi corta edad, en mi pubertad, yo pensé que lo más duro que había vivido había sido la crisis de fines del 94 y principios del 95. Pensé que esta había sido la más, siempre hacía referencia como la época más difícil. En mi vida, no solo cuestión financiera, mi padre terminó en terapia intensiva, ¿no? Vivió para contarlos muchos años más, ¿no? Y doy gloria a Dios por ello. Pero francamente, esto que estamos viviendo actualmente no es sencillo. No es fácil. Y debemos confesar que a veces nuestras rodillas se encuentran paralizadas. Y nuestros brazos, en lugar de estar así, dados hacia el cielo, pueden estar desfalleciendo. ¿Cuál será la clave para levantar esas manos y que esas rodillas puedan ser otra vez elásticas? Ejercitarlas. Ejercicio. ¿Cómo puedes traducir eso en tu fe? Conociendo más del Señor. Y quiero dar gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes, de los que pueden estar aquí.
Porque no es estimulante poder ver a tu hermano, aún con el cubrebocas, aún poder decir, sí, sí es Tom, sí es David, sí es Yanida, mira Miguel, Alejandro, y ahí poder empezar a ver a los hermanos y poder darte cuenta que no estamos solos y que estamos juntos, confiando en el Señor, animándonos y animarnos a poder a poner nuestra mirada en ¿quién? En Cristo, en el autor y consumador de la fe. Aceptemos esas experiencias que el Señor nos está permitiendo experimentar y vivir. Tiempos difíciles, tiempos complicados, pero la respuesta en qué está en quién? En Dios. En Dios. Así que hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás en control de toda situación. Esta experiencia, estas pruebas que estamos pasando como género humano, Señor, como humanos, como tu iglesia, sin duda es porque tiene un propósito. Y estamos convencidos de ello, Señor. Ayúdanos a nosotros como tus hijos a poder saber lo que tú quieres enseñarnos a través de esta prueba tan difícil que estamos pasando. Poder llevar nuestra ansiedad, nuestras cargas delante de ti, que podamos ser capaces de poner nuestros ojos, nuestra mirada en ti, correr esa carrera que tú quieres que corramos con paciencia y obtener esa victoria, Señor. Padre, confieso, Señor, que no causa gozo esta prueba y esta tribulación que estamos viviendo, Señor. Pero descansamos que vendrá y dará ese fruto de justicia en ese tiempo cuando sea el cumplimiento, lo que tú quieres enseñarnos a través de esta prueba. Padre, que tú nos sigas fortaleciendo. Si nuestras rodillas están paralizadas, Señor, nuestras manos caídas, que tú nos las levantes. Es lo que tú quieres hacer. Ayúdanos siempre, Señor, a poder seguir creciendo en el conocimiento de ti, de tus promesas y de quién eres. Gracias, Señor, por la vida eterna, por todo lo que has hecho por nosotros y porque nos permites experimentar ese cuidado de ese Padre celestial y no terrenal, sino que tú, como muestra de amor, nos vas enseñando, nos amonestas, nos disciplinas, pero también nos restauras. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.